O imagínese un mundo donde Spider-Man fracasó, no por falta de coraje, no por falta de fuerzas, sino porque, al final, incluso él era solo un humano. Esta historia no sucedió en el universo, ¿sabes? Ella vino de un fragmento retorcido del multiverso, donde ganó el caos. Y Peter Parker afrontó su última batalla sabiendo que nadie vendría a salvarlo. Estaba solo, y sin embargo decidió luchar. En el momento final, herido, sucio, con el cuerpo destrozado y una pesada mirada de culpa, Peter no gritó. Él no se rebeló, no pidió ayuda. Lo que hizo fue mirar a los ojos a quien estaba a su lado y susurrar 3 palabras que cortan más que cualquier telaraña. Yo me disculpo. Esta frase aparentemente sencilla tiene un peso que pocos entienden, pero hoy profundicemos en este momento, no solo para revivir una muerte, sino para comprender lo que realmente significó ese sacrificio, no solo para ese universo, sino para todos los Spider-Man. Y antes de que creas que has visto todo sobre Peter Parker, prepárate, porque esta historia va mucho más allá de la muerte. Ahora respóndeme una cosa. ¿Tienes alguna idea de por qué Peter se disculpó segundos antes de morir? Si esta pregunta te tocó, si el silencio final de Peter Parker te hizo pensar, entonces estás en el lugar indicado. Aquí, cada historia revela algo más grande que héroes y villanos. Aquí profundizamos en lo que realmente importa. Si sientes que hay más detrás de estas historias de lo que parece, si quieres ser parte de un viaje que transforma cada dolor en significado, suscríbete al canal ahora, porque las próximas revelaciones te marcarán para siempre y no querrás perdértelas. Si creciste viendo caer a Peter Parker, ser golpeado y aún así levantarte, entonces esta historia no es solo una de muchas. Ella es un espejo, un cruel recordatorio de que a veces el héroe no gana. Y lo más aterrador es darse cuenta de que tal vez nunca tuvo otra opción. ¿Recuerdas la primera vez que viste perder a Araña? Quizás fue cuando no pudo salvar al tío Ben, o cuando Gwen Stacy se cayó de sus brazos. Momentos como este nos marcaron, porque demostraron que Peter es más que un uniforme rojo y azul. Tiene defectos, siente miedo, y carga el mundo sobre sus hombros sin saber si podrá aguantar un día más. Esta historia es exactamente sobre eso, sobre el dolor que esconde la máscara, sobre el peso de la culpa que nunca logró soltar, y cuando escuches las palabras que eligió decir al final, te darás cuenta de que el mayor enemigo de Spidey nunca fue un villano enmascarado. Él siempre fue él mismo. Pero, ¿qué le pasó exactamente a Peter en ese universo para llevarlo a este punto de ruptura? La respuesta comienza con un mundo donde ya lo había perdido todo, y aún así, seguía luchando. El mundo donde se desarrolla esta historia ya estaba condenado. Ya no era Nueva York como la conocemos. Los rascacielos estaban en ruinas, cubiertos por una niebla espesa y constante, como si el cielo mismo hubiera dejado de brillar. La ciudad, que alguna vez fue animada y ruidosa, ahora era un cementerio de recuerdos. Las calles silenciosas escondían más que polvo y escombros. Ocultaron su ausencia, ausencia de héroes, de esperanza y de perdón. En este universo, los Vengadores habían caído, uno por uno, derrotado por una fuerza antigua que consumió dimensiones enteras y distorsionó el tiempo. No hubo ninguna advertencia, solo el colapso. Peter luchó junto a ellos, perdía a todos: Tony, Steve, Natasha, incluso Miles, y cada muerte dejó en él una grieta extra. El Peter de este mundo ya no tenía a la tía May. Ella fue una de las primeras víctimas cuando la anomalía devoró los primeros barrios. Mary Jane ya no estaba, tal vez muerta, tal vez atrapada en algún punto roto de la red de la vida. Nunca lo supo con seguridad, pero lo peor de todo fue descubrir que, a pesar de todos sus esfuerzos, el multiverso seguía desmoronándose, como si estuviera luchando dentro de un reloj de arena al 20 revés, donde cada grano de arena se convertía en un recuerdo que no podía salvar. Cada noche patrullaba la ciudad vacía, no para proteger, sino porque no sabía hacer nada más. Era el instinto restante,
Dormía en edificios abandonados, con la ropa rota y los huesos doloridos. Su cuerpo fallaba, pero su corazón persistía. Quizás por terquedad, quizás por miedo a parar. Y fue en ese escenario, en esta espiral de pérdida y desesperación, que recibió una última llamada. Una grieta en el cielo, un portal que se abre sobre la ciudad. Algo que viene del vacío, algo que sabía que no podía ganar. Pero él fue, porque aunque estaba destrozado, seguía siendo Spider-Man. Y aquí es donde todo empieza a desarrollarse, porque cuando Peter atraviesa esa tormenta dimensional, no solo va a la batalla, él va hasta el final. Pero, ¿qué pasó exactamente en esta última misión que le llevó a afrontar cara a cara su propia muerte? ¿Y si te dijera que hay un universo donde Peter Parker lo perdió todo y aún así siguió luchando? Comenta abajo. ¿Te enfrentarías solo al fin del mundo o dejarías que todo se desmoronara? Quiero saber hasta dónde llegarías. La tormenta no estuvo hecha de viento ni de truenos. Estaba hecho de realidad destrozada. Cada rayo que atravesaba el cielo mostraba destellos de otros mundos muriendo al mismo tiempo. Universos colapsados, gritando en silencio. Y Peter, con los puños cerrados y la mirada fija, trepaba por lo que quedaba de un edificio agrietado. En lo alto, la criatura esperaba. No era un villano cualquiera, ni siquiera un enemigo con nombre. Era una entidad que se alimentaba de recuerdos, un ser nacido de los defectos de la red de la vida. No quería destruir a Peter Parker, quería consumir todo lo que lo hacía quien es. Elimina tus historias, borra el amor que sentía, las pérdidas que enfrentó, cada decisión que lo definía. Peter llegó tambaleándose. El traje estaba rasgado hasta el pecho y se podían ver sus costillas marcadas por cicatrices antiguas y recientes. El ojo izquierdo de la máscara ya no existía. Se lo habían arrancado en la última pelea, como si el mundo quisiera permitirle ver la tragedia con claridad. Cuando la criatura se reveló, no rugió. Simplemente flotó frente a él, cambiando de forma cada segundo, adoptando rostros familiares. Tío Ben, MJ, Gwen, Destello, incluso el propio Peter. Era un espejo distorsionado, un cruel recordatorio de todo lo que ha perdido. Y, sin embargo, Peter se puso de pie, lanzó una última red, no para atacar, sino para aferrarse a la realidad por un momento más. Sabía que no ganaría, pero también sabía que si se quedaba quieto, lo tragarían. Y si había una sola posibilidad de retrasar el colapso, tenía que intentarlo. El choque no fue una pelea épica como en las películas. No hubo una banda sonora heroica. Fue brutal, silencioso, desesperado. La criatura absorbió cada golpe y devolvió recuerdos distorsionados, tratando de romper a Peter desde adentro hacia afuera. Y en un momento lo logró. Pedro cayó, de rodillas. Las manos temblaban. El suelo debajo de él comenzó a desmoronarse, e incluso con todo a su alrededor colapsando, trató de levantarse por última vez. Fue entonces cuando miró al vacío, a todo lo que había intentado proteger, y habló. ¿Pero por qué yo me disculpo? ¿Qué quiso decir exactamente? La respuesta podría cambiar todo lo que entiendes sobre el sacrificio y la redención. Pero ¿qué vio en ese momento final? ¿Qué hizo que Peter Parker, incluso de cara al final, decidiera pedir perdón en lugar de luchar? ¿Qué le reveló realmente esa criatura? Y si la verdadera amenaza no fuera el colapso del multiverso, sino el recuerdo que ella intentó borrar, agárrate fuerte, porque lo que viene ahora pondrá tu percepción patas arriba, y tal vez, por primera vez, entenderás lo que significa perder todo. En ese momento, con el cuerpo rendido a la gravedad y el mundo al borde del olvido, Peter no dijo, «Ayúdame», no pidió refuerzos, ni siquiera gritó pidiendo venganza. Simplemente dijo, «Yo me disculpo». 3 palabras, ahogado, ronco, lleno de un pesar que el uniformado nunca pudo ocultar. Pero exactamente qué estaba pidiendo perdón, tal vez fue porque no pude salvar ese mundo, por fallarle una vez más a quienes confiaron en él. O tal vez fue algo más profundo, algo que ningún enemigo externo podría jamás provocar.
la sensación de que él siempre fue el eslabón débil, la variable constante que, sin importar el universo, termina por romperlo todo. Hay quienes dicen que Pedro habló con alguien concreto en ese momento, con una versión de MI que se vio por un segundo en medio del colapso dimensional. Hay quienes creen que estaba hablando con el propio tío Ben, como si quisiera confesar al final que a pesar de todos sus esfuerzos, todavía se sentía insuficiente. Pero hay otra interpretación. ¿Qué pasaría si esa frase no estuviera destinada a nadie más que a él mismo? ¿Qué pasaría si "pido disculpas" fuera Pedro perdonándose a sí mismo por la ira que llevaba, por los fracasos que recogiste, por todo lo que dejaste de hacer? Porque en el fondo ser Spider-Man siempre ha sido un acto de culpa, un intento constante de redimirse. Esta disculpa fue quizás su mayor acto de valentía, no para salvar al mundo, sino para finalmente enfrentarse a sí misma, por aceptar que aún con todos sus errores, lo intentó. Y eso era necesario decirlo, no para otros, pero para ti mismo. Y ahí, en ese momento en el que todo acabó, Peter Parker no murió como superhéroe. Murió como un hombre cansado, un hombre lleno de arrepentimientos, pero sobre todo, un hombre que tuvo el coraje de perdonarse a sí mismo. ¿Crees que Peter Parker se disculpó con alguien? ¿O estaba tratando de perdonarse a sí mismo? Comenta abajo. Si tuviera solo una última frase, ¿sería una petición de perdón o un adiós? Cuando el cuerpo de Peter cayó, no hubo aplausos, no había multitudes llorando, no hubo homenaje, solo silencio. Un silencio profundo, como si incluso el tiempo se hubiera detenido un segundo para respetar aquella caída. La criatura que lo enfrentaba, esa entidad deformada por los defectos de la realidad, vaciló. Ella había ganado, pero algo cambió. La estructura del derrumbe comenzó a reorganizarse. Fragmentos de la red de la vida, esa red mística que conecta a todos los hombres araña en el multiverso, comenzaron a brillar, incluso en medio de la destrucción, como si la muerte de Peter hubiera sido necesaria. Su sacrificio fue como una señal, un ancla, el acto final de alguien que luchó no por la gloria, sino por un propósito. Y esto despertó fuerzas que estaban dormidas. Dimensiones que estaban a punto de desaparecer comenzaron a estabilizarse. Pequeñas grietas cerradas, cronogramas ajustados, no como una victoria, pero como un respiro, un aplazamiento del final. Algunos universos sintieron el impacto de inmediato. Un Peter en otra dimensión amaneció con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Miles Morales sintió que la red de su traje vibraba como si le hubieran arrancado algo enorme. Incluso entidades cósmicas, como Madame Teia y Morlun, se detuvieron por un momento. Lo ocurrido en esa realidad resonó en todo el multiverso como un lamento. Y la frase, esa última frase, resonó, no como sonido, sino como memoria, grabado en cada fibra de la web, como un recordatorio eterno. Incluso el más grande de los héroes lleva un peso que nadie ve. Y a veces, la verdadera fuerza no está en ganar, sino en aceptar. Peter Parker murió en ese mundo, sí, pero también plantó algo allí. Una cicatriz en el tejido del multiverso que nunca se borrará. Una advertencia, un ejemplo, una verdad incómoda sobre lo que realmente significa ser Spidey. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Peter sabía todo desde el principio? ¿Podría su última frase esconder un secreto mayor, una verdad que va más allá de la muerte? ¿Y si esa última frase no fuera solo una perorata, sino una clave? ¿Un mensaje escondido entre dimensiones, dejado por Peter para cualquiera que pudiera entenderlo? ¿Y si supiera desde el principio que su muerte era parte de algo mucho más grande? ¿Qué vio antes de caer que ninguna otra araña se dio cuenta? Sigue mirando, porque la respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre el destino del multiverso. Desde que esta historia se filtró por los rincones más oscuros de los archivos de Marvel, muchos fanáticos han comenzado a formular hipótesis. La frase de Pedro, sencilla y demoledora, parece contener algo más, algo escondido. Y cuanto más miras los detalles de la escena,
más te das cuenta de que tal vez él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una de las teorías más discutidas afirma que esa frase no fue solo un lamento, sino un código dejado por Peter, una especie de llave emocional para activar algo dentro de la propia red de la vida. Hay una línea sutil que conecta este momento con eventos en otras realidades, como si Peter fuera consciente de que su muerte sería el detonante para evitar una ruptura mayor en el multiverso. Otros fanáticos creen que esa criatura no era solo una fuerza destructiva, sino una versión retorcida del propio Spidey, un reflejo oscuro que nace de la acumulación de culpa que Pedro reprimió en todas las realidades. Y en ese choque, no solo se enfrentó a un enemigo, se enfrentó a la parte más oscura de sí mismo. También hay pistas visuales. El portal que se abrió antes de la pelea tenía símbolos que ya habían aparecido en otros cómics vinculados a la red de la vida. Los ojos de la criatura brillaban en rojo y azul, los colores de su uniforme original. Y en el último cuadro de la escena, la sangre de Peter dibujó una red en el suelo, perfectamente conectada a los puntos centrales del multiverso. ¿Coincidencia? ¿O Marvel dejó todo esto ahí a propósito para cualquiera que tuviera el coraje de mirar más profundamente? Quizás Peter Parker entendió, antes que nadie, que el multiverso no solo necesitaba un salvador. Necesitaba a alguien que asume el dolor de todos los demás Peters, y discúlpate por ellos. Ahora piensa conmigo, si esta teoría es real, si esa frase realmente es un código oculto, ¿Peter realmente murió allí? ¿O simplemente cruzó a un lugar al que nadie más puede llegar? Quédate aquí y entérate de todo. A lo largo de las décadas, hemos visto morir a Spider-Man más de una vez, en realidades diferentes, bajo máscaras diferentes. Cada Peter Parker enfrentó su propio fin, muerte. En el universo último, por ejemplo, fue heroico, épico. Peter se sacrificó para proteger a la tía May, a Mary Jane y a todo el vecindario. Cayó como un guerrero, y todos lo sabían. Ya en el arco, ¿y si Peter Parker nunca hubiera renunciado al simbionte? Vimos una araña consumirse lentamente hasta desaparecer por completo. Una muerte simbólica, sí, pero que mostraba el precio de perderse en el propio poder. Y no podemos olvidar el clásico La última casa de Kraven, donde Peter es enterrado, vivo. Una muerte temporal pero profundamente psicológica, donde el héroe se ve obligado a renacer. Pero entre todas estas versiones, hay algo diferente en esta historia. Aquí no había público, no había enemigos aplaudiendo ni amigos llorando alrededor del cuerpo. Fue una muerte silenciosa, íntimo, cruel en su soledad. No fue una muerte de mártir, fue una muerte humana. Y tal vez eso sea exactamente lo que lo hace tan insoportable. Porque lo que dolió en este final no fue el sacrificio, sino el perdón. No para los demás, sino para ti mismo. No por perder una pelea, sino por reconocer que no siempre fue el héroe que quería ser. Esta versión de Peter no murió para proteger a alguien. Murió como disculpa, como si dijera, lo intenté, aunque nunca se sepa. Por eso esta historia se te pega a la piel, porque rompe el mito, ella rompe el símbolo y muestra al hombre detrás de la máscara, y es imposible no pensar, si fuera yo el que estuviera allí, ¿qué diría antes del final? A primera vista, todas las demás muertes parecen parte de una ópera heroica, pero este suena como un susurro, un adiós que nadie escuchó, pero que resuena en cada rincón de la red de la vida. Y sin embargo, después de todo esto, queda una pregunta. ¿Qué nos deja esta historia? ¿Qué nos enseña sobre la pérdida, el perdón y el verdadero significado de ser Spider-Man? Quizás, al final, Peter Parker nunca fue un héroe por las peleas que ganó, sino por las que perdió. Siempre estuvo en conflicto, no con monstruos, no con supervillanos, sino consigo mismo. Y esta historia, este final, no se trata solo de la muerte de un personaje, se trata del agotamiento de un alma, sobre lo que pasa cuando alguien carga con el peso del mundo durante tanto tiempo, que se olvida de cuidar de sí mismo. La última frase de Peter,
Yo me disculpo. No es solo una solicitud, es una confesión. Es el momento en el que deja de intentar salvar el universo e intenta, por primera vez, salvarse a sí mismo, aunque sea solo por un segundo. Incluso si es demasiado tarde. ¿Cuántas veces cargamos también con cosas de las que no hablamos? Culpa por errores del pasado, por palabras no dichas, por oportunidades desperdiciadas. Intentamos seguir adelante, como si fuera posible enterrar esto bajo la rutina, las obligaciones, las máscaras que la vida nos exige. Y entonces, un día, como Peter, paramos frente al espejo y entender que la lucha más dura siempre ha sido contra lo que escondemos dentro de nuestro pecho. Quizás esto sea lo que hace de esta historia una de las más humanas de todas, porque ella no habla de superpoderes, ella habla de arrepentimiento, sobre admitir que estábamos equivocados, y a pesar de ello, lo seguimos intentando. Peter murió en un mundo en ruinas, pero murió intentando hacer lo correcto hasta el último segundo. E incluso cuando todo estaba perdido, decidió no convertirse en víctima de su propio odio. Eligió perdonar, pide perdón. En medio del caos, buscó la paz. Esto no es debilidad, eso es fuerza. ¿Y sabes qué es más bonito? Es saber que, en algún lugar de la red del multiverso, este acto silencioso, esta elección de morir con dignidad y verdad, fue lo que evitó el colapso total. No fue un puñetazo, no fue una explosión, fue una frase. Peter no salvó el universo con poder, salvado con arrepentimiento, y esto revela algo que muchas veces olvidamos, que no es el tamaño de la fuerza lo que define a un héroe, sino el tamaño de su conciencia, el coraje para afrontar tus fracasos, no huir del dolor, no esconderse detrás del uniforme. Si Peter puede encontrar el coraje para disculparse, entonces tal vez nosotros también podamos. Quizás nosotros también lo necesitemos, porque todo el mundo tiene algo sin resolver, una culpa, un anhelo, un recuerdo que todavía duele, y cuando lo mantenemos por mucho tiempo, empieza a pesarnos, dando forma a nuestras elecciones, silenciar quienes somos realmente. A veces el mayor gesto de libertad es no decir gané, dice acepto. Acepto que me equivoqué, acepto que lo intenté, y aún así no lo logré todo, pero lo intenté. Y eso importa, porque la vida no se trata solo de victorias, está hecho de intentos sinceros. Peter nos recordó que los héroes también lloran, que los héroes también fracasan, y ese verdadero heroísmo está en seguir amando al mundo incluso cuando ya no parece que valga la pena. Se trata de no perderse en el odio, en no olvidar quién eres, incluso cuando todo se desmorona. Si has llegado hasta aquí, respira hondo, porque esta no es solo una historia sobre el fin de un héroe. Se trata de nuevos comienzos que surgen desde dentro, del silencio que grita, sobre el dolor que transforma y sobre el perdón que libera, incluso en silencio, incluso al final. Todavía hay espacio para el renacimiento. Ahora respóndeme, honestamente, si estuvieras en el lugar de Peter Parker, en ese momento final, solo enfrentando el final, sin garantía de ser recordado, sin posibilidad de regresar, ¿qué habrías dicho? ¿Cuál sería tu última frase? Es una pregunta difícil, lo sé, pero importa, porque en el fondo todos llevamos dentro palabras que nunca fueron dichas, palabras que guardamos por orgullo, por miedo, o simplemente porque creemos que todavía estamos a tiempo. A veces ese tiempo se acaba, y lo que queda es el silencio. Esta historia sobre Peter me conmueve profundamente exactamente por esa razón, porque en el último momento no habló como un héroe, hablaba como un ser humano, y lo que salió de su boca fue un susurro lleno de todo lo que intentamos ocultar. Yo lo siento, una frase sencilla, pero que tiene peso, peso de los errores, de decisiones difíciles, de arrepentimientos, y quizás de liberación. Por eso este vídeo termina contigo, no conmigo. Hasta aquí te has quedado, que se permitió sentir esta historia como algo más que entretenimiento, quien miró a Peter y vio, de alguna manera, un reflejo de sí mismo. Ahora te invito, comenta abajo, dime, si hoy fuera tu último momento, ¿qué dirías?
¿A quién le pedirías perdón? O tal vez, ¿de qué error te culpas todavía? No tiene por qué ser una respuesta larga. Puede ser una palabra, una frase corta, pero sácalo, porque a veces simplemente escribir es el primer paso para liberarte. Y lo prometo, leeré cada comentario, y en el próximo video traeré algunos aquí, porque esta comunidad que estamos construyendo está hecha de eso, de historias que conmueven, de personas que sienten. Y si esta historia te impactó, si sentiste un escalofrío, una angustia o incluso un silencio difícil de explicar, entonces necesitas quedarte conmigo, porque lo que viene después podría ser aún más inquietante. En el próximo episodio, exploraremos un universo aún más extraño, un fragmento del multiverso donde Peter Parker renació, pero no como un héroe, no con la misma sonrisa de siempre ni con el uniforme que conocemos. Regresó como una entidad, una fuerza viva entre realidades, algo viejo, algo aterrador. Algunos dicen que no murió en ese momento, que su conciencia fue absorbida por la propia red de la vida y que se ha convertido en una especie de guardián oculto, una presencia que vive entre los mundos, un espíritu de arrepentimiento y vigilancia, una figura sobre la que susurran otras arañas como el que pide perdón. Esta versión de Peter Parker no tiene límites, no responde a la lógica. Él es el eco del sacrificio, la memoria viva de lo que quedó atrás, y su historia es demasiado oscura para olvidarla. Si quieres ver esto con tus propios ojos, suscríbete al canal ahora, activa la campana, haz clic en el vídeo que aparece al costado y prepárate para sumergirte en algo que te pondrá del revés. Aquí, en nuestro oscuro multiverso, no solo miras, tú sientes, vives cada línea, cada pérdida, cada redención, porque cada vez que Spider cae, estamos aquí para entender por qué. Entonces, comenta, compartir, muestra este vídeo a todo aquel que necesite escuchar esta frase. Y recuerda, el multiverso todavía guarda secretos que quizás no estés preparado para conocer, pero que una vez que los escuches nunca podrás olvidar.